Excelentísimos señores embajadores y miembros del cuerpo diplomático acreditados en España, señor director de la Real Academia Española, señor vicepresidente del Congreso de los Diputados, señores diputados, señores funcionarios de esta Casa, señoras y señores. Quisiera darles, en primer lugar, a todos ustedes una cordial bienvenida al Congreso de los Diputados, a este Salón de Pasos Perdidos y a la Casa que es de todos. Una bienvenida a la que se suma mi más sincero agradecimiento por su presencia en este acto. Un acto en el que, con ocasión de la conmemoración del Día Internacional del Libro, se va a hacer entrega oficial a la Biblioteca del Congreso de los Diputados de las ediciones extranjeras del Quijote donadas por las embajadas acreditadas en Madrid. Por supuesto, esta iniciativa no hubiera sido posible sin la entusiasta y activa participación de todos ustedes, señores embajadores. Gracias a ellos, a ustedes, la Biblioteca del Congreso va a acoger estas maravillosas ediciones del Quijote provenientes de todo el mundo. Son más de 30 las embajadas que han participado. Queremos darles las gracias a todos: Alemania, Argentina, Austria, Azerbaiyán, Brasil, Bulgaria, China, Colombia, Corea del Sur, Costa Rica, Cuba, Eslovenia, Estados Unidos, Irán, Israel, Finlandia, Francia, Holanda, Hungría, Italia, Japón, Kazajstán, Letonia, México, Paraguay, Perú, Portugal, República Checa, Rumanía, Rusia, Serbia, Tailandia y Turquía. Muchísimas gracias, señores embajadores, por su contribución y por su participación. También quisiera agradecer el apoyo de la presidenta de la Comisión de Cultura y de los departamentos de Biblioteca y Archivo del Congreso de los Diputados. Muchísimas gracias. Gracias a los servicios de la Casa, a los funcionarios, a los archiveros y a los bibliotecarios que, con gran profesionalidad y afecto, custodian nuestros fondos bibliográficos del Congreso. Y es posible disfrutar hoy de esa pequeña colección de ediciones del Quijote. En las vitrinas de este Salón de Pasos Perdidos podrán contemplar algunas de las ediciones del Quijote pertenecientes a los fondos del Congreso, fondos a los que hoy se unen las ediciones extranjeras de la forma tan generosa que han donado las embajadas. Es posible contemplar la edición del Quijote más antigua que posee el Congreso, del año 1735, y encuadernada en pergamino.
o la cuarta edición corregida por la Real Academia Española de 1819, encuadernada en piel. Junto a ellas se exponen ediciones en catalán, en gallego y vasco, y gracias a la Asociación Española de Esperanto, el Congreso también ha recibido un ejemplar en esa lengua. Destacan también dos antiguas ediciones en francés y en inglés, una francesa de 1836 que destaca por sus estampas xilográficas y una traducción al inglés de 1801 de Charles Darwin, quien es considerado el más riguroso y fiel traductor del Quijote a la lengua de Shakespeare. La pequeña exposición se completa con otras valiosas y representativas ediciones en español del siglo XIX y el siglo XX. Como ven, la literatura, Cervantes, los libros, nos van a permitir realizar hoy un extenso recorrido a través del tiempo y de la geografía. No me quiero extender más, después tendré la oportunidad de clausurar este acto, reiterarles las gracias a todos ustedes y dar la palabra ahora a doña Marta Rivera de la Cruz, presidenta de la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados. Presidenta del Congreso de los Diputados, señores embajadores y representantes del cuerpo diplomático, miembros del Congreso, es para mí un honor darles la bienvenida en nombre de la Comisión de Cultura, que se une así a las muchas celebraciones del Día del Libro, inaugurando esta exposición de Quijotes, a la cual han contribuido generosamente 33 embajadas. Este acto pretende recordar la universalidad del Quijote, que ha dejado de ser un mito español para pertenecer a la herencia cultural del mundo entero. En cualquier parte del globo es posible encontrar a un Quijote o a un Sancho, pues como dijo Nereida Piñón, soy Quijote cuando caigo presa de la ilusión, cuando atribuyo al absurdo una situación asfixiante, cuando pretendo ir más allá de mi pobre y triste figura. Soy Sancho cuando acato la miseria de lo cotidiano, cuando me inclino ante la ruina, cuando soy proveedora de alimentos y de acciones concretas, cuando tolero nuestros fracasos. Don Quijote cabalgó por los campos castellanos hasta encontrar un sitio de privilegio en todas las lenguas habladas. Si el Quijote nos hubiera escrito, la historia de la literatura universal sería distinta. ¿Se habría embarcado el capitán Ahab en la búsqueda de la gran ballena blanca si Melville no hubiera leído el Quijote? ¿Y Flaubert habría creado a su Emma Bovary, que intenta seguir la estela de las novelas románticas, si no hubiese leído por 2 veces la historia del hombre enloquecido por los libros de caballerías? El Quijote vive en la triste dignidad de Akakiaya Kakiyevich. En la pareja de Sancho y Don Quijote está el germen de ese dúo inolvidable que forman Huckleberry Finn y Tom Sawyer. William Faulkner leía el Quijote una vez al año. Pushkin aprendió español para leerlo en lengua original. Mishima confesó: me veo como un Quijote menor contemporáneo. Pirandello reconocía al Quijote como paradigma de la literatura humorística y Laurence Sterne aseguraba que no habría podido escribir sus Tristan Shandy sin conocer antes el humor cervantino. Todos los grandes escritores contemporáneos han confesado su fascinación por el caballero de la triste figura, de Vargas Llosa a García Márquez, de Mircea Eliade a Orhan Pamuk, de Milan Kundera a Susan Sontag, que dijo: Don Quijote, más que ningún otro libro jamás escrito, es la literatura. Los autores son lo que leyeron, por eso la literatura es un juego de espejos. Como escribió Borges, el hidalgo fue un sueño de Cervantes y el Quijote un sueño del hidalgo. El doble sueño los confunde y algo está pasando que pasó mucho antes. En 1934, tras negarse a firmar la declaración de lealtad a la Cámara de Escritores del Tercer Reich, Thomas Mann fue repudiado por su país. Tras exiliarse, realizó una larga travesía entre Europa y América acompañado de la lectura del Quijote. Mann, en ese momento, era también un Alonso Quijano. Y un exiliado español, Horario Ferrer, que encontró en México su segunda patria, recordaba siempre en qué circunstancias leyó la novela. Antes de entrar en un campo de concentración, alguien le ofreció un libro a cambio de una cajetilla de tabaco. Ferrer aceptó. El libro era el Quijote, y su lectura iluminó las tinieblas de la vida en el campo, recordándole que, pese a todo, la imaginación le permitiría seguir siendo un hombre libre. Es imposible saber cuántas vidas animó la lectura del Quijote, a cuántos lectores hizo conservar la fe en la libertad. Don Quijote es nuestro mito, pero también es el mito de cualquiera que lo haya hecho suyo. Avelino Thom dijo que don Alonso Quijano es el héroe absoluto, que vive consagrado en cuerpo y alma a todas las causas justas y perdidas. Por eso es el más grande y universal. Nuestro mundo pasa ahora por una época convulsa.
en la que quizás son necesarios hombres y mujeres como Don Quijote, personas que, como escribía Chesterton, se crean capaces de derribar gigantes y consigan así derribar molinos de viento. No subestimemos el enorme poder de la invención, de la literatura. Es ella la que hoy nos trae aquí. Es Don Quijote quien reúne en el Congreso de los Diputados de España a personas de 25 nacionalidades distintas para celebrar juntos los libros y la lectura. Muchas gracias a todos. Tiene la palabra el director de la Real Academia Española de la Lengua, don Darío Villanueva. Excelentísima señora presidenta del Congreso de los Diputados, señorías, excelentísimos señores embajadores, señoras y señores. Una obra determinada alcanza la condición de clásica mediante un complejo proceso que no resulta fácil objetivar. Se trata, en definitiva, de la adhesión de los lectores a ella de forma constante, sin fronteras espaciales ni temporales. Igualmente, para ser clásico, hay que superar las barreras lingüísticas y culturales, seguir hablándoles de temas que les conciernen a hombres y mujeres nacidos en lejanos países varios siglos después de que el escritor escribiera su obra. Decía el filósofo español José Ortega y Gasset que todo gran poeta nos plagia. Parece que está hablando de nosotros mismos en sus obras, y ello ocurre sin duda en el Quijote. Pero también tiene mucho que ver en el reconocimiento de un clásico la actitud hacia la obra así considerada por parte de otros escritores, de los grandes académicos, de los más reconocidos eruditos, de los críticos en verdad influyentes. Y sin duda es determinante a este respecto el papel insustituible de los traductores, que vierten a otra lengua los libros llamados a convertirse en clásicos. Confieso mi profunda admiración hacia todos los traductores que en el mundo son, han sido y serán. En la época de Cervantes se les llamaba trujimanes o trujamanes. Ellos siempre han representado el soporte que da sentido a aquella aspiración que Goethe alentaba, la de una verdadera Weltliteratur, la literatura mundial. Madrugaron en este empeño, que contribuyó sobremanera a hacer del Quijote el clásico universal que es, traductores como Thomas Shelton para el inglés en 1612 y 1620 y César Oudin en 1614 y François de Rosé en 1618 para el francés. Y la tarea para otras lenguas nunca se puede dar por terminada. Acabo de prologar sendas traducciones al coreano y al polaco, y a través de ellas quisiera agradecer, como filólogo español, todas las demás que hoy recibe la biblioteca de nuestro Congreso de los Diputados. La primera versión parcial a la lengua coreana fue la que el escritor Choi Nam-sum realizó en 1915 a partir de una traducción japonesa. Hemos saludado, pues, con alborozo que cuando se ha cumplido ya el cuarto centenario de la segunda parte del Quijote, los lectores coreanos puedan disponer al fin en su lengua de una auténtica versión completa a partir del original cervantino, gracias al empeño del académico correspondiente de la Real Academia Española en Corea, Park Chul. Considero, asimismo, como otro meritorio aporte a la conmemoración en 2016 del cuarto centenario de la muerte del autor del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, la nueva traducción al polaco de Wojciech Czartoryski. La primera versión completa en esta lengua data de 1786 y fue obra de Franciszek Podolski.
personaje de alcurnia aristocrática y experto traductor de la literatura francesa. Ya en el siglo XX, los lectores polacos leían El Quijote escogiendo entre dos traducciones rivales, la de Anna Ludwika y Zygmunt Cern y la de Edward Boyer. El Quijote es un libro regocijante, concebido como una cadena de episodios protagonizados por una pareja de personajes camineros, de imagen inconfundible, hablar sabroso y suerte desventurada. Humor melancólico, el de Cervantes, pues casi todas las peripecias del hidalgo desmañado y de su bonachón escudero Sancho derivan en auténticos gags en los que la pareja protagonista resulta burlada, apedreada, manteada, apaleada, perseguida y siempre ridiculizada. Y, sin embargo, tanto uno como el otro acaban por fijarse en la memoria de los lectores como figuras nobles, profundamente humanas, llenas de sabiduría libresca y popular a la vez, inconfundibles. Nada más oportuno que mencionar, junto a los traductores, a los estudiosos de la literatura como agentes del reconocimiento público de los clásicos. Citar aquí, por caso, a Harold Bloom, crítico literario norteamericano de origen judío, cuya voz es escuchada en el mundo entero, sobre todo a partir de la publicación de su controvertido libro sobre el canon occidental, en donde Bloom se atrevió a elaborar un repertorio de obras de todas las literaturas y de todos los tiempos que él estimaba realmente clásicas. Shakespeare representa para el crítico de Yale el sumum de las letras universales, a veces con argumentaciones que resultan cuando menos hiperbólicas. El propio Bloom parece consciente de ello cuando, después de haber afirmado que Falstaff y Hamlet son la invención de lo humano, la inauguración de la personalidad tal y como hemos llegado a reconocerla, y añadir ni más ni menos que la personalidad en nuestro sentido es una invención shakespeariana, concede que a los eruditos les provoca bastante resistencia que yo diga que Shakespeare nos inventó. Precisamente por esto me interesa el hermanamiento entre William Shakespeare y Miguel de Cervantes que Bloom establece en uno de sus últimos libros, titulado «¿Dónde se encuentra la sabiduría?», en donde los sitúa hombro con hombro entre las parejas de escogidos autores en los que funda su concepto de literatura sapiencial. En este orden de cosas, no menos interesante que esta equiparación entre el maestro inglés y nuestro Cervantes, resulta el distingo que Bloom establece entre ambos, cuando afirma que la poesía, sobre todo la de Shakespeare, nos enseña cómo hablar con nosotros mismos, pero no con los demás. Las grandes figuras de Shakespeare son magníficos solipsistas, mientras que Don Quijote y Sancho se escuchan de verdad el uno al otro y cambian a través de su receptividad recíproca. Porque los dos protagonistas cervantinos saben exactamente quiénes son, no tanto gracias a sus aventuras, sino a sus maravillosas charlas, ya sean riñas o intercambios de impresiones. Según otro sabio filólogo, el ruso Mikhail Mikhailovich Bakhtin, uno de los modelos más evolucionado del género novelesco es Don Quijote, porque realiza en profundidad y con amplitud excepcionales todas las posibilidades literarias de la palabra novelesca plurilingüe y con diálogo interno. Cervantes hizo suyo el objetivo de que la novela precisa un ensanchamiento y profundización del horizonte lingüístico, un perfeccionamiento de nuestro modo de percibir las diferencias sociolingüísticas, y lo convirtió en paradigma de lo que Bakhtin denominaba dialogismo, entendido como diálogo de lenguaje que puede adquirir en el seno de la obra narrativa múltiples manifestaciones.
Ya en 1914, el citado Ortega y Gasset, en sus Meditaciones del Quijote, definía la obra como un conjunto de diálogos, y el análisis informático de frecuencias a que hemos sometido el texto completo de El Quijote nos demostró que su eje central es precisamente el diálogo y que las dos palabras más frecuentes en sus páginas son dijo y respondió. Es difícil pensar en un escenario más abiertamente dialogístico, con varias voces, jergas y dialectos o niveles de expresión diferentes que el que Miguel de Cervantes nos ofrece en su obra. Pone en ella, cara a cara y en comunicación directa, caballeros y escuderos, duques y cabreros, curas y moriscos, canónigos y galeotes, bandoleros y alguaciles, bachilleres y barberos, mozas del partido y amas, vizcaínos y manchegos, pastores e hidalgos, poetas y menestrales. Y todo ello mediatizado por un lenguaje arcaizante, anacrónico y elevado que, gracias a la imprenta, hace pervivir las esencias caballerescas. Puede pensarse que este valor genuinamente lingüístico de El Quijote es muy difícil de mantener en una traducción a cualquier lengua. Traduttore, traditore, reza la paronomasia, el conocido juego de palabras italiano. Veamos, sin embargo, este problema, que es real, no como una tacha, sino como un mérito más de la comprometida tarea de quienes han hecho de El Quijote el libro más traducido después de la Biblia. Pero aunque por el camino se hayan perdido algunos de los matices, con frecuencia irrepetibles, del castellano del siglo XVII que Cervantes manejaba como nadie, no por ello la vigencia de El Quijote como libro clásico entre los clásicos deja de ser menos firme. Ya he mencionado que se trata de una obra que rebosa sabiduría culta y sabiduría popular. Por eso Harold Bloom la destaca en su estudio sobre la literatura sapiencial. Ábrase El Quijote por cualquier página al azar, como también se hace con la Biblia judeo-cristiana y otros libros fundamentales de otras culturas, y en ella se encontrará alguna afirmación, máxima o consejo útil para nosotros, sus lectores de hoy. En honor del recinto en el que hoy recordamos a Cervantes con motivo del Día del Libro y agradecemos a las legaciones diplomáticas ante el Reino de España la aportación de las traducciones del Quijote a sus respectivas lenguas, vienen a mi mente dos de esas sabias afirmaciones extraídas de sus páginas que tienen mucho que ver con el significado político y la misión de todo Parlamento. La primera se refiere a la libertad, que según el príncipe de nuestras letras es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos. Con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar encubre. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida. Y la segunda máxima apunta hacia la voluntad democrática de todo un pueblo para encontrar el mejor camino en pos del bien común. También nos dice don Miguel, más ven muchos ojos que dos, no se apodera tan presto el veneno de la injusticia de muchos corazones como se apodera de uno solo. Muchas gracias por su atención. Excelentísimos señores embajadores, distinguidas autoridades, querido director, con su maravilloso relato Pierre Menard, autor del Quijote, Jorge Luis Borges nos dio a entender que cuando leemos un libro nos convertimos también, en cierta forma, en sus creadores. El libro leído no es ya únicamente una obra del autor,
porque también nosotros, los lectores, hemos infundido vida a sus páginas, les hemos dado significado, hemos dejado hablar a sus personajes, hemos permitido que cobre sentido el mensaje cifrado bajo la forma de una composición tipográfica. Cualquier lector del mundo puede hacer suyo esta obra, pues no encontrará diferencia entre su propia humanidad y la profunda e intemporal humanidad que impregna el relato de Cervantes. El Quijote procede de ambas humanidades, es el reflejo del genio de don Miguel y es también reflejo de cada uno de nosotros, de lo que sentimos, de lo que pensamos, de lo que anhelamos. Por eso, puede afirmarse que el Quijote es patrimonio de todas las culturas y también de todas las lenguas. Sus traducciones no consisten en adaptar artificialmente un espíritu ajeno, sino en hacer comprensible al oído lo que el corazón humano comprende perfectamente en cualquier lugar del mundo. Pero al mismo tiempo el Quijote es la cumbre de la lengua española y de sus valores éticos y estéticos, que están indisolublemente asociados a la historia y a la personalidad de nuestra nación. La edición de la inmortal novela en otras lenguas y en otros países implica, por tanto, una comunión cultural con esa plenitud española que, en palabras de Ortega, se encuentra encerrada en la gran obra de Cervantes. Por lo tanto, nada representa mejor el hermanamiento de España con todos los pueblos y seres humanos que este libro universal. Eso es lo que quiere simbolizar el acto de esta mañana, en el que todos ustedes, sus naciones y sus lenguas, son los que devuelven a los españoles el mensaje de Cervantes desde todos los sitios en donde resuene. Les doy mis más sinceras gracias de nuevo por haber acogido con tanto entusiasmo esta iniciativa. De ella quedará solo este testimonio de fraternidad que damos hoy. No quedará solo, sino una colección muy completa, que ocupará un lugar destacado en los importantes fondos de la Biblioteca del Congreso. La historia de esta biblioteca está unida a un gran lector del Quijote, el gran bibliófilo Bartolomé José Gallardo, que desde 1813 impulsó su creación en el contexto de las Cortes de Cádiz, esta gran biblioteca del Congreso que desempeña un papel fundamental en la vida parlamentaria y cultural española. Nuestro cuerpo de archiveros bibliotecarios presta un invalorable servicio al permanente trabajo de documentación que es imprescindible para el tratamiento de incontables temas planteados en esta Cámara. Universitarios, parlamentarios, estudiosos de nuestro país y del extranjero cuentan asimismo con un espacio y unos recursos excepcionales para desarrollar sus investigaciones en la preciosa sala de lectura de nuestra biblioteca. Cuando los diputados y el personal de la Cámara recurren a los fondos bibliográficos, lo hacen para ensanchar las miras de sus opiniones, para fundamentarlas adecuadamente, para buscar y comparar puntos de vista. Poder documentarse es una consecuencia de la libertad de pensamiento, pues, como decía Doris Lessing, ganadora del Nobel de Literatura, la biblioteca es la más democrática de las instituciones, porque nadie en absoluto puede decirnos qué leer, cuándo y cómo. Estimados amigos, reitero mi agradecimiento a las embajadas, a todas las embajadas acreditadas en España por adherirse a esta propuesta con la que el Congreso de los Diputados ha querido celebrar el Día Internacional del Libro. Los ejemplares que ahora enriquecen los fondos de nuestra biblioteca representan no solo una generosa donación, sino un homenaje a la capacidad de los distintos pueblos para congregarse en torno a las más altas manifestaciones del alma humana. Muchas gracias, señor director, por su presencia hoy aquí. Gracias por el esfuerzo que está haciendo la Academia, que sin duda ensalza lo que todos creemos y queremos para nuestro rico castellano. Gracias a todos ustedes y gracias a los ciudadanos de la aldea global que podemos entre todos aspirar al entendimiento y a la solidaridad, a la justicia y a la paz, que, como decía Don Quijote, es el mayor bien que los hombres pueden desear en esta vida. Muchísimas gracias a todos.